Dentro del género zombie hemos visto muchos tipos de apocalipsis, los cuales esencialmente se dividen en tres partes: el antes, durante y después del apocalipsis zombie. Existen muchas versiones de cómo se desarrollaría un apocalipsis de forma realista, habiendo teorías de todo tipo, como si acabaría antes de que tan siquiera llegara a todo el mundo, que si es que se diera lo peor serían los humanos, y si ganamos, muy probablemente usáramos a los zombies como mascotas. El día de hoy tomaré todos estos aspectos e intentaré presentarte cómo se desarrollaría un apocalipsis zombie de manera realista. En primer lugar, ¿qué condiciones deberían haber para que esto fuera posible? El zombie debe ser necesariamente un infectado, es decir, una persona enferma que actúa como un zombie. Sus características para que realmente estos zombies puedan llegar a ser un peligro para la humanidad necesariamente deben tener como mínimo la fuerza de una persona normal y un mínimo de inteligencia, y como máximo la capacidad de evolucionar a causa de la infección. Y respecto a la infección, para que exista verdadero peligro debe haber más allá de una simple infección, es decir, un virus que te pueda contagiar más que con solo el contacto con los infectados, ya que así sí podría llegar el fin del mundo. En segundo lugar, ¿cómo se desarrollaría teniendo en cuenta la pandemia del 2020? Sabemos que se dividiría en tres partes: el antes, durante y después. Antes del apocalipsis. Como ya sabemos, la gente tiende a ser muy escéptica respecto a las cosas que podrían acabar con el mundo, así que seguramente habrían señales, pero nadie les haría caso, salvo algún conspiranoico que sí creería en el apocalipsis, pero seguramente tendría mucha información errónea o completamente inventada, y la mayoría de personas simplemente no harían caso. Durante esta etapa, es muy probable que el país epicentro de todo el apocalipsis no diría nada, intentaría contenerlo por sí solo, independientemente de qué país sea. El cómo comenzaría ya el apocalipsis, como el que tanto hemos visto en los cines, es decir, el inicio de la carnicería zombie, sería un caos absoluto. Uno cree que por ver este tipo de cosas estaría listo, que uno podría con esto, pero en la vida real, mucha gente al ver que esto inicia, aun si un zombie se acerca directamente a él, no haría nada. Algunos creerían que es una broma y caerían primero. Luego estarían aquellos que se paralicen por el miedo al ver que es real, siendo los siguientes. Una persona normal apenas si se sabe defender, mucho menos usar un arma. Sin embargo, cuando alguien se encuentra al frente de la muerte, automáticamente se activa su instinto de supervivencia, ya sea huir o defenderse por cualquier medio. Eso incluiría el asesinato. Seguramente la mayoría que sobrevivan serán aquellos que alcanzaron a huir o que la infección nunca los alcanzó, ya que aquellos que se defiendan puede que caigan por confiarse, o si es que llegan eliminados los infectados, quedarían permanentemente traumados y nunca volverían a ser los mismos. Durante el apocalipsis, los zombies no serían los únicos causantes de muertes, sino que el caos y el miedo provocaría decenas de accidentes. Una vez que se haya desatado el primer brote, pasarían tres cosas. Primero, se marcaría ese día como el inicio de la pandemia. Segundo, todos aquellos que sean del lugar del primer brote huirían inmediatamente a otros lados del mundo, esparciendo el virus. Y tercero, todos los gobiernos de cada país tomarían acciones de contingencia para evitar que se esparza, pero seguramente todos van a fracasar, y no por su propia ineptitud, sino que si ni siquiera pudieron hacer algo para evitar que se esparza un virus, ¿qué harán cuando encima de eso los infectados destruyan poco a poco cada ciudad, haciendo casi inevitable el fin? Durante el apocalipsis. Una vez que ya se haya iniciado la pandemia y las medidas de contención, como quedarse en casa, cerrar aeropuertos y sitios de aglomeración, así mismo como medidas de seguridad y contingencia, aquí aparecerían las peores personas ante una catástrofe. Gente estúpida, que simplemente no quieran seguir con estas medidas, o peor aún, gente que diga que todo es mentira, difunde información falsa o ya directamente inventada.
Desgraciadamente, estas personas no serían más que el preludio para lo que se vendría, porque la gente simple y llanamente no podría aceptar que el mundo se acabó. El mundo no se puede paralizar así de fácil. Tarde o temprano, queramos o no, nos tocaría volver a la normalidad, y eso provocaría que la infección termine de esparcirse. Lo peor de todo es que esto es tan inevitable como que la gente simplemente intente vivir un día más. Una vez que la pandemia se haya esparcido por todo el mundo, lo que diferenciará esto con las otras pandemias es que inevitablemente las cosas irán a peor por los infectados, así que inevitablemente el mundo comenzará poco a morir. Ante esta situación, los gobiernos tal vez tomen medidas drásticas. Ideas como directamente hacer una limpia de todos los infectados aparecerían. Es decir, en Estados Unidos existe directamente un plan de contingencia para el apocalipsis zombie. Pero hay un problema. Estas al fin y al cabo seguirían siendo personas enfermas, por lo que aparecería el debate de si lo mejor es eliminar a la enfermedad o buscar una cura para esta. El problema es que en medio de un apocalipsis sería muy difícil, por no decir directamente imposible, encontrar una cura. Tendrían suerte si lo que encuentran es una vacuna. Teniendo en cuenta todo lo que pasó en la pandemia, dudo que hagan cosas como simplemente echar bombas nucleares para eliminar a los infectados, porque se seguiría intentando mantener una forma de gobierno que no permitiría esto, el cual intenta regresar las cosas a la normalidad. La cosa sería ¿cuándo? Mientras más avance la infección y empeoren las cosas, llegará el punto en que, ya sea por inaptitud del gobierno o de la gente, ya no habría vuelta atrás. Esto sería marcado por el fin del suministro de servicios básicos. Si bien esto es difícil, no es imposible. Una vez que cuestiones como electricidad, agua potable e internet desaparezcan, el apocalipsis habrá iniciado. Aquí seguramente ocurriría algo muy similar a lo visto en la serie The Walking Dead. Con esto me refiero a que la gente crearía pequeñas comunidades donde intenten sembrar un vestigio de la sociedad, porque es inevitable. Cuando una persona pierde todo, lo único que le queda es la esperanza de que todo mejorará y que todo volverá a la normalidad. Es algo que los humanos sabemos intrínsecamente. La mejor forma de sobrevivir es formando una alianza. Dentro de estas comunidades habrían muchos tipos, grandes, pequeñas, pacíficas, violentas, organizadas, caóticas, simples, complejas, lógicas, sectarias, largas o cortas. Obviamente también seguirían existiendo nómadas, personas que ya sea individualmente o con un pequeño grupo aceptarían esta nueva realidad y lo único que busquen es mantenerse vivos, pero definitivamente la mayor cantidad de personas serían aquellas que decidan acabar con todo. Esto es porque todas esas pequeñas comunidades y personas no solo tendrían que lidiar con el fin y reconstrucción de la sociedad, sino que aparte deberían pelear para mantenerse vivos un día más, porque el tener que lidiar con los infectados seguramente sería lo equivalente a vivir en una guerra, ya que tienes un enemigo que te estará persiguiendo constantemente. Debes estar atento a cualquier cosa, ya que no solo será él, sino otras personas en tu misma situación. Y si es que quieres sobrevivir, debes estar dispuesto a hacer lo que sea. Y aun si todo vuelve a la normalidad, lo que hiciste te perseguirá por siempre. Lo peor es que la infección sigue existiendo. Aun si no te topas con infectados, puedes igual contagiarte y morir. Así de fácil. Me gustaría decir que ante el apocalipsis los que sobrevivirían serían los que tengan más conocimientos o simplemente los más fuertes, pero a decir verdad, ante esta situación bastaría con cometer un solo error o con simple y llanamente tener mala suerte para que todo termine, puesto que cuestiones como otras enfermedades, discapacidades, enfermedades mentales, entre un largo etcétera, siguen existiendo y estas seguirán afectando a la humanidad. En el punto más alto del apocalipsis, seguramente las personas sufran una involución. Cuestiones como la moral o normas de comportamiento desaparecerían casi completamente. Se tomarían medidas barbáricas para sobrevivir. Sería muy similar a una comunidad primitiva. Volverían las jerarquías, las dictaduras.
el trueque, la caza, la siembra, la esclavitud y sin duda alguna las guerras. Para que termine el apocalipsis, forzosamente debería haber o bien una vacuna o que directamente la infección ya haya desaparecido, y entonces empezaría la reconstrucción del mundo después del apocalipsis. Una vez que ya haya regresado todo a la normalidad, hay muchos futuros que podrían existir, porque esto depende de qué causó que acabara el apocalipsis. Si es que se encontró una cura o vacuna y existen personas que fueron zombies y volvieron a la normalidad, muy seguramente existiría una discriminación directa hacia ellos. Es algo que pasaría porque el miedo genera ignorancia. En el caso de que se haya logrado erradicar la infección, muy probablemente se tomaría el apocalipsis zombie como una catástrofe a la cual estudiar y estar preparado cuando vuelva a ocurrir. Y en el caso de que se haya logrado controlar la infección antes de que inicie el apocalipsis, muy seguramente los zombies serían un medio de entretenimiento o incluso mano de obra para las personas. Existirían controles de seguridad y vacunas, porque la infección seguiría existiendo. Pero más importante, todos aquellos que hayan vivido eso seguramente vivirían algo muy similar a los ex militares que sirvieron en una guerra, es decir, un trauma y una paranoia que los acompañará hasta su muerte. Al final del día, nuestros sucesores hablarían del apocalipsis zombie con la misma tranquilidad e irrelevancia que con la que nosotros hablamos de la peste negra, por el simple hecho de que no estuvimos ahí. Espero que el video te haya gustado y si no, aún así, gracias por tu atención. Yo soy DC y nos vemos en otra dimensión.